Buenas tardes, hola, ¿cómo están? Son las 6:30 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, hoy es jueves 31, ya último día del mes, 31 de julio del 2025. Ya estamos aquí para darles la bienvenida, como siempre en las transmisiones en vivo, la última de esta semana. Espero que nos acompañen porque tenemos una muy variada y abundante información. Ha estado habiendo muchas noticias muy importantes y pues hay que darlas a conocer. Es muy importante dar a conocer todo lo que está ocurriendo en México y el mundo, algunas cosas que son el pan de nuestro de cada día, toda la información más importante. Es muy relevante lo que va a haber el día de hoy, lo que va a haber de información. Estábamos esperando estas informaciones, así que aquí los vamos a ir comentando. Bienvenido mi querido Tenax, gracias, bienvenido, súper bienvenido aquí al moderador estrella de este canal de Somos la 4T Noticias, Francisco Mora. Te damos la más cordial bienvenida también. ¿Quién más está llegando? Bueno, pues por ahora parece ser que ustedes. Gracias por el corazón, mi querido Tenax. Empezamos muy bien, muchas gracias. Alberto, buenas tardes también. Te damos la bienvenida. Ya saludamos a Francisco Mora también, por supuesto. ¿Quién más? Los que siguen incorporando, les recuerdo, pues tenemos una meta por ahí de regalos. Espero que nos apoyen. También con su like, ya saben, tap en la pantalla. El bandido, saludos, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que se van incorporando, van llegando. Y también les recuerdo que tenemos una meta de regalos, tenemos una meta de suscripciones, ya se me olvidó. Tenemos un nivel de suscriptores que tenemos que alcanzar en la página de YouTube, en nuestra página de YouTube, Somos la 4T Noticias. Así que, bandido, si no lo has hecho, ahí te pido que vayas para allá, para el canal de YouTube, y te suscribas. Y a todos los demás que están así, que son nuevos o que son de reciente ingreso a esta comunidad de Somos la 4T Noticias, pues los invitamos a que vayan allá al canal de YouTube y se suscriban. Así que ahí los esperamos. Muchísimas gracias. Efren, saludos también, Efren, a ti te decimos lo mismo. Si no lo has hecho, pues nos apoyas por allá, visítanos por allá y también pues suscríbete. ¿Quién más? Vamos a ver quién más se sigue incorporando, sigue llegando. Y gracias a todos los que nos están apoyando con sus likes, por supuesto. Manuel García, saludos. José 1787, El Cato. Gracias a todos ustedes por unirse, por supuesto. Gracias a los que nos están apoyando con sus likes. Gracias les pido también que si quieren, si les gusta, si les parece, nos apoyen compartiendo todos estos en vivos que estamos transmitiendo de lunes a jueves a las 6:30. La más feliz, saludos a la más feliz, bienvenida, por supuesto. Saludo a Macías Pita y a Vilchis también, saludamos, muy buenas tardes, gracias, bienvenidas, bienvenidos. Juan, también te saludamos, buenas tardes, saludos, bienvenido por supuesto a este canal, bienvenido a la transmisión. Espero que todos ustedes se queden porque la información de verdad es muy buena. José Miranda, mi querido amigo, un placer tenerte aquí de regreso, tenerte como siempre presente, gracias y bienvenido como todos los días aquí en esta transmisión. Silvia García, gracias por unirte, mantente conectada, la información está muy buena. Fabián Moreno, también te saludamos, te damos la bienvenida, Fabián Moreno, gracias por estar aquí. Y bueno, todos los que van incorporando, se van llegando, y gracias a José Miranda y a Tenax por los likes, por supuesto, gracias. Norman Dávila, saludos a Norman Dávila, gracias por unirte, por supuesto, te agradecemos, te damos un abrazo donde quiera que estés, te saludamos, al igual que todos los que nos acompañan de cualquier lugar de la República Mexicana o fuera de México. Malau, saludamos a Malau 06, a Héctor Funes, también a Piolín Gómez, un saludo muy cordial a todos ustedes, gracias, saludos y bienvenidos, por supuesto, a este canal, a esta transmisión. Vamos a seguir saludando, a ver quién llega antes de dar el resumen. @Excel, o como se puede decir, Excel Jordán o Jordán. Saludos, bienvenido, y qué bueno que estás aquí, mi querido Excel Jordán. Gracias y bienvenido, por supuesto, buenas tardes. Y buenas tardes a César también, por supuesto, gracias, César. Saludos y bienvenido, César. Buenas tardes. Gracias. Y Rigoberto Magaña también, los saludamos, invitamos a que te quedes, gracias, buenas tardes. A Rigo también, a Misra, saludos, también que se queden todos ustedes para que estén en toda la transmisión con toda la información que estamos transmitiendo. Gracias, Misra, y mantente pendiente aquí en toda la información que vamos a estar dando. Saludamos también y damos la bienvenida a Orquídea.
también gracias por estar aquí, Orquídea. Y bueno, ¿quién más se sigue incorporando? Ren Yenag, saludos a Ren Yenag, es un poquito trabalenguas. ¿Y qué pasó, Misra? ¿Por qué tan triste? Pues gracias por estar aquí, Misra, y gracias porque acabas de recibir la insignia de donador. Nos da mucho gusto, no estés triste. Hay información bastante buena, hay de todo tipo. Eduardo A. Gaya, o Gala, no sé cómo se diga, Eduardo A. Gala. León Torres, también saludamos a León Torres, ya, Eduardo A. Gala, le damos la bienvenida a ambos. Y bueno, vamos a seguir saludando antes de pasar a los temas que ya por ahí pues parece que ya no están incorporándose más, no los estoy viendo. Miglans Martínez, ahí está, Miglans Martínez, saludos. Belén Palacio, también te saludamos, buenas tardes. Aria, saludamos a Aria, bienvenida. Bienvenidos todos ustedes, Eduardo, León Torres, todos ustedes bienvenidos, gracias. Buenas tardes a todos, los saludamos. Y en un momento más les voy a estar platicando qué vamos a estar tratando. Jaco, creo que era una persona por ahí que se conectó, ya no lo vemos. ¿Quién más está por ahí? Y pues ya yo creo que estamos llegando al nivel. César Ramírez, ya eres el último, que vamos a dar un gran saludo y una súper bienvenida, un abrazo. Y bueno, vámonos con los temas, vámonos con el resumen de lo que vamos a estar tratando, mis queridos amigos. El tema que quedó pendiente de ayer, uno de los temas que quedó pendiente de ayer, lo vamos a decir, vamos a incluir el día de hoy, que es el que tiene que ver con el ICE. Tanto relajo, tanto cinismo de los gringos, y resulta que el ICE está involucrado con los narcos, ¿sí? Se descubrieron a dos miembros del ICE, bueno, dos miembros de la llamada patrulla o agentes fronterizos de Estados Unidos, pues están involucrados en la droga, están involucrados en el tráfico de drogas. Ya les voy a platicar de este tema porque es muy importante desenmascarar a los gringos con toda esa hipocresía y este cinismo, acusando a los demás cuando ellos son bastante culpables del tráfico y del consumo de drogas. Ya van a ver por qué. Aquí les voy a dar los datos muy puntuales, con nombres, con cantidades, todos los datos completos, no se lo pierdan. También vamos a hablar un poco, para terminar, los datos de esta semana, los informes de esta semana, de cómo va la aceptación de la presidenta de México, de Claudia Sheinbaum, cómo va la aceptación en relación a diferentes cosas, la posición de la gente sobre la aceptación de la presidenta. En una última encuesta más reciente que ha salido de Encol, hay algunos datos, hay muchos datos relacionados con esta encuesta, no solo es la aprobación en general, sino opiniones de la gente sobre diferentes temas relacionados con la presidenta. Entonces vamos a estar analizando estos resultados de esta encuesta de Encol sobre la aceptación del gobierno y de la presidenta Claudia Sheinbaum. Si ustedes me lo permiten, más adelante vamos a hablar de este tema. También vamos a hablar de, bueno, por ahí ya lo voy a decir de una vez, no vamos a hablar mucho del tema. Hubo un motín en el penal de Chalco, hubo heridos y pues no se conoce la causa, y aunque se presume que fue por el control del penal, nada más les digo eso, no tiene caso abundar en el tema, realmente no hay mucha más información. Hubo este motín, la gente pues en el penal, me imagino que se están peleando por el control. Eso es algo que todavía no se ha podido regular y controlar a nivel nacional. Hace mucha falta muchas cosas de regulaciones para que la situación de las cárceles mejore. Bueno, ese es uno de los temas. Vamos a ver, y eso es muy importante, este tema es el principal, por eso le puse el título al en vivo el día de hoy. ¿Qué pasó con Trump? ¿Qué pasó con Trump y sus amenazas, pues, de aranceles, de aplicar los aranceles? Se venció el tiempo, a partir del 1 de agosto amenazaba con aplicarle aranceles a México el 30%, pues, igual que otros países, trataron de hacer acuerdos, hubo una llamada el día de hoy en la mañana entre el presidente Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues, ¿qué pasó? Ya les voy a platicar aquí qué pasó con Trump y sus amenazas, con la Chimul-Trump, qué fue lo que determinó, qué fue lo que quedó. Y es muy importante porque pues la gran presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo volvió a hacer. Sí, lo volvió a hacer. Bueno, es otro de los temas que vamos a platicar. Y en base a este tema precisamente, bueno, cómo le ha ido a Canadá en relación a estas amenazas de Trump. Ya hablamos de Europa, ya hablamos de Japón, los días de ayer y antier. Ahora vamos a hablar de
pues, ¿qué pasó con Canadá? ¿O cómo va la cosa con Canadá? ¿Qué onda con Brasil? Eso es muy importante, analizar la cuestión de Brasil, cómo está la situación de Brasil en cuanto a las amenazas de Donald Trump. Eso también hay que platicarlo. También hubo una detención en Tabasco, o bueno, más bien una detención relacionada con Tabasco. ¿Se acuerdan que hay una persona que está prófuga? Bueno, les voy a adelantar que ya se detuvo a una persona relacionada con la seguridad, que estuvo relacionada con la seguridad pública de Tabasco, pues ya se le detuvo, y voy a decirles de quién se trata y voy a darles todos los pormenores del caso. También, pues, el final de Alito, ¿sí? Se acabó, se le tic-tac, tic-tac, tic, el reloj de arena, pues ya se acabó, ya la arena pasó al lado de abajo y el reloj se agotó y el tiempo de Alito se agotó. Ya van a ver por qué, se los voy a platicar y cómo reacciona Alito ante esto, por qué, ya van a ver por qué digo que el final de Alito se acerca. Quizá para eso sea lo único que me dé tiempo el día de hoy. Tengo otro tema que me quedó pendiente de ayer que tiene que ver con el golpe que les platiqué yo en relación a los aliados de Ricardo Salinas, estos integrantes del Partido Verde, una publicación de ellos en relación a una crítica a la 4T y particularmente al exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, y al exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. Bueno, quizás no me dé tiempo de presentárselos, entonces probablemente esto quede para el lunes. Entonces, bueno, vamos a darle porque la información es bastante abundante y vamos a empezar, como les adelanté más atrás, al principio de este en vivo, de el ICE y su involucramiento con los narcos. Tanto que se rasga las vestiduras Donald Trump y todo el gobierno de los Estados Unidos con andar echando culpas a los extranjeros sobre el tráfico de drogas. Y bueno, son capaces de también hacer lo mismo con el consumo, aunque creo que no llegan a ese cinismo. Pero sobre todo culpan a los extranjeros, particularmente a los países vecinos del tráfico de drogas, particularmente a México. En otros tiempos era Colombia, ahora es México, por todo lo que entra a sus fronteras, por los cárteles que comercializan esta droga dentro de Estados Unidos. A ver qué me dice Misra. Uy, ya no lo alcancé a ver. No, ya no alcancé a ver, Misra, que me decía algo por ahí, quién sabe, ya no. Es que por allá, antes en la plática, le estaba preguntando por qué estaba triste, pero pues no alcancé a ver lo que dijo y ya se me están pasando los mensajes. Vamos a ver si lo alcanzo a ver para comentarlo y si no, pues me sigo, ¿no? Creo que no. No, creo que no lo veo. Bueno, no sé. En fin, no lo alcanzo a ver. Bueno, en fin, vamos a platicar sobre este tema del ICE. 2 agentes fronterizos de Estados Unidos permitieron el ingreso de drogas, se comprobó que permitieron el ingreso de drogas a cambio de sobornos. Pues digo, al final, honestamente, amigos, no es ninguna sorpresa. La verdad, para cualquiera que tenga un poquito de cerebro, un poquito de materia gris y un poco de sentido común, es evidente que la droga no pasa caminando y recibe mucho apoyo, mucha ayuda de gente involucrada en el movimiento de la droga dentro de los Estados Unidos. Y particularmente esto pues empieza por las aduanas, empieza por el control fronterizo, evidentemente, y luego sigue de ahí hacia adentro. Bueno, pues para mí no es ninguna sorpresa, yo creo que para ustedes tampoco, pero es solo un ejemplo que se les da en la cara con una cachetada muy fuerte a Estados Unidos, un ejemplo de lo evidente. Pero es obvio que los gringos no quieren que esto se sepa. Esto fue una noticia que salió en Estados Unidos y que la verdad no le dieron mucha publicidad, pero aquí se las voy a contar, aquí se las voy a dar la información de esta captura de 2 agentes fronterizos de Estados Unidos que, como les digo, permitieron el ingreso de drogas a cambio de sobornos. Se llaman Jesse Clark García y Diego Bonillo. El primero de ellos tiene 37 años, el segundo tiene 30 y ellos ya se declararon culpables. García
reconoció que recibía decenas de miles de dólares por cada vehículo que ingresaba a Estados Unidos, obviamente con droga. Él admitió, fíjense, haber permitido el ingreso a Estados Unidos de al menos 75 kilogramos de fentanilo, 4.5 kilogramos de metanfetamina y más de 1 kilo de heroína. Al menos eso reconoció tal cual. Imagínense, tanto que le echan la bolita a México, y aquí hay dos agentes fronterizos que pues están reconociendo su culpa de que ellos están involucrados, están recibiendo dinero para poder meter la droga a Estados Unidos. Sus ganancias pues las usaron para viajes nacionales dentro de Estados Unidos, viajes internacionales, y también incluso, yo creo que con eso se han de haber dado cuenta, para comprar artículos de lujo y propiedades en México. Yo casi les podría apostar, casi estoy seguro, no me crean mucho, pero casi estoy seguro que aquí fue una coordinación del gobierno de México, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, de la Inteligencia de México, que seguramente vio y descubrió que estos personajes, estos agentes, estaban comprando propiedades en México, y de ahí pues los estudiaron, los analizaron, los siguieron, los investigaron, y pues llegaron a darse cuenta de todo esto. Yo casi les apuesto que no fueron los gringos los que hicieron toda esta investigación, deben haber participado y fueron seguramente informados, pero pues si compraron propiedades en México, ustedes me van a decir quiénes fueron los involucrados en la investigación principalmente. Bueno, estos son solo dos, evidentemente, solo dos agentes del CBP, del famoso CBP o de las aduanas gringas. Imagínense ustedes, imagínense nada más cuántos cientos o miles de agentes aduanales estarán involucrados. ¿Cuántos más habrá? Digo, porque entra mucha droga a Estados Unidos, ¿no? Pero pues ellos lo facilitan, ellos ayudan. Pues ya agarraron a dos. Imagínense, es marginal eso, ¿no? Pero bueno, ya con eso se le da una cachetada, no tanto con guante blanco, una buena cachetada en el hocico a este personaje naranja, cuando quiera estar culpando, cuando quiera estar echando pestes, cuando quiera estar amenazando. Pues cállate el hocico, mano, porque tú tienes bastante culpa. Ahí están tus agentes. Y estos son solo dos. Bueno, un dato informativo, fíjense, nada más, para que se den una idea, cómo la gente está muy engañada. Un dato informativo sobre la hipocresía de los gringos y el descaro que tienen. ¿Sabían ustedes que la Mara Salvatrucha, o llamada MS-13, no nació en El Salvador? ¿No lo sabían? Bueno, yo sinceramente, soy muy sincero, yo no lo sabía. Yo, como se supone que la Mara es un grupo salvadoreño y todo eso, un cártel salvadoreño, yo estaba creidísimo de que la Mara Salvatrucha era un cártel salvadoreño, que por azares del destino migró o llegaron integrantes de este grupo a Estados Unidos. Pues fíjense que no. La Mara Salvatrucha, o el MS-13, no nació en Salvador, nació en Los Ángeles. Sí, seguro que son salvadoreños, pero son gente que vive en Los Ángeles y que formaron este grupo criminal en Los Ángeles. O sea, a final de cuentas, es un grupo criminal gringo, formado por quien sea, pero es un grupo criminal que opera y que nació dentro del territorio de los Estados Unidos. Es un cártel gringo, vamos, para que nos entendamos. Y es uno de tantos. Ahí están los motociclistas. Ustedes han visto estos motociclistas que tienen sus chamarras de cuero con sus logotipos y sus Harley y todo eso. Pues todo el mundo sabe que ellos son los principales distribuidores de metanfetaminas, entre otras cosas, en Estados Unidos. Es un cártel de los motociclistas, o muchos cárteles, que se encargan de la distribución, de la venta de la droga. Lo podemos ver en las películas y en las mismas series gringas, tampoco es un secreto. Pero bueno, vamos con el siguiente tema porque se nos da el tiempo y hay bastante tema que platicar. ¿Cómo va la aceptación de la presidenta Claudia Sheinbaum? Fíjense que hubo una última encuesta, en donde lo que preguntan es lo siguiente: ¿cómo califica el desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum ante las acciones
específicamente, fíjense en esta pregunta, ante las acciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿usted diría que ha sido cómo? El 68% de los encuestados dijeron que muy buena o buena la respuesta, la actitud de la presidenta ante las amenazas, ante las acciones del presidente de Estados Unidos. El 10% dice que regular, el 13% solamente dice que mala la actitud o la reacción de la presidenta de México, el 5% solamente que muy mala y el 4% pues no sabe o no contestó. Ahora, por el otro lado, hay otra pregunta que dice lo siguiente: el presidente de los Estados Unidos anunció aranceles del 30% a México, ahorita vamos más adelante a este tema, qué fue lo que pasó, a partir del 1 de agosto, por no hacer suficiente, entre comillas, para frenar el narcotráfico. Ante lo que se menciona esto, ¿usted está enterado de esto? Es la pregunta. El 48% de los entrevistados dicen que sí, y desafortunadamente el 51% dicen que pues no, que no sabían esto. El 1% no sabe o no contestó, y el otro 1%, hay otra pregunta que dice: ¿a usted le parece justa o injusta esta medida impuesta por Estados Unidos a México? El 88% dice obviamente que injusta, mientras que el 6% dice que justa. Imagínense quiénes estarán ahí. El 6% de los mexicanos dicen que es una medida justa, puros panistas, puros antimexicanos, puros traidores a la patria. Y el 6%, una misma cantidad, dice que no sabe o no contestó la pregunta. Bueno, esta es la primera parte de la encuesta. En general, la otra pregunta es: ¿usted aprueba, la típica de la encuesta esta de aprobación presidencial que hace ENCOL, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo de Claudia Sheinbaum como presidenta de México? El 80% de los mexicanos, el 80% aprueba el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum. De este 80%, el 47% lo aprueba mucho y el 33% lo aprueba, más o menos, lo aprueba poco, pero lo aprueba. Sumado es el 80%. El 17% de los mexicanos desaprueba el trabajo de la presidenta de México, y de ese 17%, el 9% la desaprueba poco y el 8%, solo el 8% la desaprueba mucho. El 3% restante no sabe o no respondió. La siguiente parte de esta encuesta dice: en general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo de Claudia Sheinbaum como presidenta? Pero aquí lo vamos a poner, ya le acabo de dar el dato de ahorita, en julio estamos hablando, ¿sí? Me parece que es en julio, claro. ¿Cómo ha cambiado esto a lo largo del tiempo? Bueno, si vemos los meses anteriores, junio, mayo, abril y marzo. Bueno, desde marzo tenemos los datos. ¿Cómo ha cambiado esto? Por ejemplo, la aprobación de la presidenta en marzo era del 76%, subió a 80% en abril, luego al 82% en mayo, luego al 83% en junio, y tuvo una pequeña recaída otra vez al 80% ahora en julio. La desaprobación pues prácticamente ha disminuido, porque en marzo, empezó con 21% de desaprobación y después se ha mantenido entre 16 y 17%, que es, como les dije ahorita, la desaprobación, 17%. Entonces, pues ha disminuido la desaprobación más de lo que ha disminuido, en este caso, la aprobación. La aprobación se ha mantenido prácticamente en 80 y un poquito más, antes 80% en promedio. En general, la pregunta ahora es por nivel de estudios. En cuanto al nivel de estudios, por ejemplo, ¿cuál es el nivel de estudio que más apoya a la presidenta? Bueno, el nivel que más apoya a la presidenta está empatado entre la secundaria, la primaria,
Obviamente ellos no votan, pero bueno, es interesante ver este dato, que el arrastre que tiene la presidenta se da incluso más entre los niveles más bajos de educación. No más bajos de educación, perdón, los menores niveles de escolaridad. Hasta primaria es el 85% de aprobación, secundaria el 81%, igual que en la educación media superior, o sea la prepa, 81% de aprobación, mientras que en la educación superior es del 69% la aprobación de la presidenta. Ahí baja un poco, ya promediado obviamente entre la media superior y la superior, pues ya anda por ahí del 80%, como les dije, ¿no? En cuanto a los partidos políticos, por ejemplo, la aprobación, según esta encuesta de ENCOL, en Morena, pues es del 96%, pues ya sería el colmo que en Morena hubiera un porcentaje, pues, grande de desaprobación a la presidenta, ¿no? Pues el 96% de Morena aprueban a la presidenta. En cuanto a los partidos políticos opositores del PAN, el 57%, saludos Antonio Sotelo, saludos, el 57% aprueban a la presidenta. Del PAN, el segundo partido en importancia en México, muy minimizado, pero el segundo partido, el PAN, tiene la presidenta una aprobación del 57% y una desaprobación del 38%. Mientras que Movimiento Ciudadano, la aprobación de la presidenta es del 56% y la desaprobación del 43%, es mayor. Y en el PRI, pues el PRI le gana en aprobación a la presidenta tanto al Movimiento Ciudadano como al PAN, porque el PRI tiene 60% de aprobación la presidenta en el PRI y 34% de desaprobación. Fíjense lo que son las cosas. Por ahí andan rondando el 60% de aprobación la presidenta entre los tres partidos de oposición más importantes. Bueno, ahora, entre los logros, los principales logros, una pregunta dice, ¿cuál cree usted que es el principal logro o acción de gobierno de Claudia Sheinbaum como presidenta de México? Aquí, por ejemplo, el dato más alto es el apoyo a los adultos mayores con un 16%, los apoyos sociales en general con un 12%, el apoyo a becas, o de becas, más bien 10%, el apoyo para las mujeres el 4%, antes de eso o arriba de eso está el combate a la inseguridad. Fíjense, el combate a la inseguridad y la delincuencia el 8%, que supera al apoyo a las mujeres, que es el 4%, tiene buenas propuestas, trabaja bien el 5%, mejorar la economía del país el 4%, por ahí está la postura que ha tomado frente a Donald Trump o Estados Unidos el 3%, mejorar las relaciones internacionales el 2%, combatir la corrupción el 2%, continuar con la 4T el 2%, y así hay otras que son ya muy mínimo, pues las reformas que ha propuesto, la igualdad de género, generar obra pública, infraestructura, todas 1%, todas, la inversión en transporte público 1%. Ok, ahora vamos a lo malo, lo negativo supuestamente. Desde su punto de vista, ¿cuál considera usted que es el principal error del gobierno de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, según este porcentaje del 17% que desaprueba? Quiero decir que en la anterior es desglosado de el 80% que la aprueba. Todos estos datos que les di constituyen del 80% que la aprueba. Eso es lo que les di, los porcentajes que les acabo de dar. Ahora, del 17% que la desaprueba, ¿cómo se desglosa? Bueno, ¿en qué se refieren ellos? Bueno, el 24% inseguridad, el 11% según ellos apoyos sociales, el 5% problemas económicos, el 3% relación con Donald Trump, ellos la ven negativa, al revés de los que la ven positiva, como ya lo vimos, y las reformas constitucionales, el 2%. Bueno, eso es básicamente en términos generales lo que constituye los puntos más importantes de quienes, la minoría de los mexicanos, el 17% que desaprueba a la presidenta, es lo que ellos piensan. Ahora, México
y por lo que ha visto hasta el momento usted, ¿cómo califica las acciones del gobierno de México para combatir la inseguridad en el país? Esto contradice mucho lo que dicen los opositores, pero bueno, allá vamos. El 51% de los entrevistados dice que lo considera bueno, o sea, el 44% buena y solo el 7% muy buena. Bueno, ahí estaba muy bien visto, ¿no? Porque a final de cuentas, la verdad es que sería un poquito incongruente, un poco ilógico con toda la cuestión de inseguridad que todavía prevalece, hay bastante, aunque se lucha mucho contra ella, pues que la mayoría de los mexicanos de ese 51 estuvieran ubicados, perdón, se me movió la cámara, en muy bueno, en que está muy bien las acciones para combatir. Más son de ese 51% los que dicen bueno, el 44% y un poquito bajo, 7% muy bueno. De todas formas, sumados, son el 51% que de una u otra forma piensan que se está combatiendo bien la inseguridad. Ahora, el 14% de los mexicanos dicen que regular, el 14%, mientras que un 33%, que ahí sí no es poca cosa, es un poquito alto, digo, considerando que es la oposición, pero no es bajo, piensa el 33% que es mala, y de ese 33%, el 21% dice que es mala, y solo el 12% dice que es muy mala las acciones para combatir la inseguridad. Y para terminar este tema de las encuestas, voy a pasar a la última pregunta que en la encuesta dice lo siguiente: a partir del inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum como presidenta de México y por lo que usted ha visto hasta el momento, ¿considera que la situación del país va mejorando o va empeorando? El 66% de los entrevistados dice que va mejorando. De ese 66%, el 59% dice que va mejorando, pues bastante, va mejorando mucho mejor que antes, y solo el 7% dice que sigue igual de bien, Sumados, estos dos porcentajes suman el 66% que dice que está bien, que va mejorando. Algunos difieren entre que unos dicen que va mejorando mucho más y otros dicen que va mejorando pero que está igual de bien. Bueno, es un poquito contradictorio, ¿verdad? Pero bueno. La siguiente dice, los que están en contra, que dice que va empeorando, el 31% piensan que va empeorando, y de ese 31%, el 25% dice que va empeorando, pues normal, y solo el 6% dice que sigue igual de mal. O sea, el 25% dice que va empeorando más mal, y solo el 6% dice que sigue igual de mal. En fin, estos son los datos de esta encuesta de ENCOL, que pues de alguna forma nos hace reflexionar sobre la situación de pues el apoyo que hay a la presidenta en sí y al gobierno en este momento, porque esta encuesta es la última y es del día 28, o sea, de hace 3 días. Es una encuesta hecha el 28 de julio, o sea, más reciente no se puede. En fin, vamos a pasar al siguiente tema porque se nos va el tiempo, que tiene que ver con lo que ocurrió hoy, que era algo muy esperado. Sinceramente era algo muy, muy esperado. Es qué pasó con Trump y con sus continuas amenazas. Bueno, como les dije yo en el avance, en realidad hoy tuvieron una plática, una conversación telefónica, como las han tenido varias veces en el pasado, ante las amenazas de Donald Trump de aplicar aranceles a México. Pues como ustedes saben, al igual que otros países, Donald Trump estaba amenazando a México con aplicar aranceles del 30% a los productos de comercio bilateral que no están dentro del Tratado de Libre Comercio, porque obviamente pues lo demás está en el tratado. Pues hubo pláticas, hubo conversaciones entre los ministros y hubo una llamada telefónica el día de hoy. Por lo tanto, la presidenta de México pues no dio la mañanera a las 7 de la mañana, 7:30, como siempre lo hace, sino que dijo, lo vamos a dar después de la llamada, la conferencia, para informarles cómo nos fue en la llamada a las 10 de la mañana. Y efectivamente, ella informó a las 10 de la mañana, ¿y qué creen?
Pues la presidenta lo volvió a hacer, La presidenta anti-Trump, la que ha sido elogiada por primeros ministros y presidentes de todo el mundo porque tiene la fórmula, aparentemente es la que tiene la fórmula de cómo hacer acuerdos, de cómo llegar a acuerdos, de cómo convencer a ese troglodita, a ese hombre primitivo de cosas, a esa persona que tiene realmente problemas de salud mental, cómo lograrlo, poner en el redil. Bueno, pues la presidenta lo volvió a hacer, simplemente. ¿Qué fue lo que dijo la presidenta? Sacó una declaración, lo mismo casi prácticamente que dijo en la mañanera, en sus redes sociales, en donde dijo lo siguiente: tuvimos una muy buena llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitamos el aumento de aranceles anunciado para mañana, o sea, mañana era cuando iba a entrar en función los aranceles, el 1 de agosto, y dice lo siguiente: evitamos el aumento, logramos 90 días para construir un acuerdo de largo plazo a partir del diálogo. Me acompañaron Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte. Y bueno, eso fue lo que dijo la presidenta, y por si algunos de los detractores y los opositores, o ustedes también quieren saber, pues vamos a poner lo que puso en sus redes sociales el presidente Donald Trump. Por aquellos que digan, no es cierto, no se pospusieron, no se alargó un periodo de 90 días, pues sí es cierto, no es mentira la presidenta, no tiene por qué decir algo que no es cierto, y ahí les va lo que dijo en su red Truth Social Donald Trump. Acabo de concluir una conversación telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que fue muy exitosa en el sentido de que cada vez más nos conocemos y entendemos. Fíjense, las complejidades de un acuerdo con México son algo diferentes a las de otras naciones, debido a los problemas y los activos de la frontera. ¿Sí se dan cuenta cómo ya le bajó 2 rayitas? ¿Sí se dan cuenta cómo empezó esta parte de Donald Trump? Reconociendo que la relación de México con Estados Unidos no es la misma con otros países y que hay una mutua dependencia en donde no se puede actuar igual. Bueno, continuamos lo que dijo Trump. Hemos acordado extender por un periodo de 90 días exactamente el mismo acuerdo que tuvimos durante el último periodo corto de tiempo. Es decir, que México continuará pagando un arancel. Ahí es donde se le bota la canica a este individuo. Fíjense nada más lo que dice. Es increíble. Es que me da mucha risa porque es increíble. Y es decir, que México continuará pagando un arancel del 25% al fentanilo. ¿25% al fentanilo? Ya este señor deberían de quitarlo de ahí. Un arancel del 25% a los automóviles y un arancel del 50% al acero, aluminio y cobre. Además, México acordó terminar de inmediato sus barreras comerciales no arancelarias. La verdad es que no tenía ninguna, pero bueno, en fin, son las mentiras de Trump, de las cuales había muchas, dice él. Hablaremos con México durante los próximos 90 días con el objetivo de firmar un acuerdo comercial en algún momento dentro del periodo de 90 días o más. En la reunión estuvieron presentes el vicepresidente J.D. Vance, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Comercio Howard Lutnick, el representante comercial de Estados Unidos y embajador Jameson Greer, la jefa de gabinete Susie Wiles, el subjefe de gabinete para políticas y el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos Stephen Miller. Se mantendrá la cooperación en la frontera en todos los aspectos de la seguridad, incluyendo el control de drogas, su distribución y la inmigración ilegal a Estados Unidos. Gracias por su atención a este asunto. O sea, bueno, ahorita yo voy a pasar más adelante, quizás me dé tiempo de hablar de eso. No, sí, aquí lo digo, aquí más adelantito lo digo. Analizo esta cuestión del fentanilo que menciona Trump en esta carta, que yo la verdad es increíble, yo no lo entiendo.
Se le van las cabras al monte, es increíble este tipo, pero bueno, ahorita lo vamos a comentar más adelante. Pero antes de eso vamos a hablar de lo que realmente se resume de todo esto. Número 1, no aumentarán las tarifas. Se mantiene el TEMEC. Eso es lo importante de todo esto, y lo dijo la presidenta en la mañanera. O sea, esto hace que prevalezca el TEMEC, por lo que también dijo Trump en términos generales. No aumentarán tarifas, se mantiene el TEMEC tal como es. Todo lo que está, y eso es aclararlo, es importante, y lo dijo la presidenta, todo lo que está dentro del TEMEC representa el 70%, 75% del comercio bilateral. 75% del comercio bilateral está dentro del marco del Tratado de Libre Comercio. Ahí no hay aranceles, no puede haber aranceles. Bueno, solo el 25% del comercio entre los dos países no está dentro del Telecán, dentro del Tratado de Libre Comercio. Y ahí es donde podrían haber afectado los aranceles. Entonces, se mantienen los que ya habían aplicado Donald Trump, que por cierto no son del 50%, pero bueno, se mantienen los que ya había aplicado Donald Trump desde hace algún tiempo para la industria automotriz y para el acero y el aluminio. O sea, eso está fuera del tratado, entonces ahí los aplica. No hay ningún cambio, no se aumentó absolutamente nada. Esos ya se habían aplicado, se estaban aplicando y se van a seguir aplicando. No hay ningún cambio. La amenaza del 30% de aranceles era sobre otras cosas y no se aplicó, y se hizo un acuerdo en el que se va a posponer esa decisión 90 días. Esto que acordó Donald Trump con México, esta prórroga de 90 días, fue muy parecido a lo que hizo con China. Fue casi exactamente lo mismo que hizo con China. Les dio 90 días de pausa. Y digo, no es por presumir, pero bueno, pues China no, es una economía, es la primera economía del mundo, y le pesa mucho pelearse a Estados Unidos con China. No puede ponerse con Sansón a las patadas o con el dragón de manera déspota, o amenazarlo, llevar a término las amenazas impunemente. China es China, a final de cuentas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues es un triunfo, la verdad, bastante grande, bastante plausible, que México ciertamente también tiene una dependencia mutua con Estados Unidos comercial muy grande, muy importante, y ya también con China. Parece ser que le jalaron las pestañas, le jalaron las patillas a Donald Trump ahí dentro, no sé, y también la buena labor de la presidenta Claudia Sheinbaum. Él se dio cuenta que no puede hacer lo mismo que hizo con Europa, que hizo con Japón, que hizo con otros países, pues porque México es México, y la relación bilateral es muy complicada, es muy integrada, hay mucha mutua dependencia, en donde ese tipo de cuestiones solamente afectarían muchísimo a la economía de Estados Unidos. Entonces le bajó 2 rayitas, simplemente. Les digo, al igual que con China. Y hay que recordar que Estados Unidos, los principales aliados que tiene, los principales socios comerciales con quien tiene mayor comercio mundial, son, en este orden que les voy a decir, China, México y Canadá. Así que eso no es poca cosa. Eso no es para nada poca cosa. Así que, pues a otro con el asustar, con el petate del muerto. Realmente ya le tomó la medida la presidenta Claudia Sheinbaum a Donald Trump, y pues ya no se amilana, y pues le dice sus verdades. En la llamada seguramente le habrá presentado resultados, le habrá dicho de los 2 agentes del CBP que fueron capturados, involucrados en el tráfico de drogas. O sea, hay de dónde. Bueno, lo chistoso de todo esto, es muy contradictorio lo que dijo Trump en una parte de su carta o de su publicación, fue lo que dijo Javier Lozano en Atypical TV. Javier Lozano, este panista, o bueno, aliado de Calderón, cercanísimo a Felipe Calderón, dijo que Trump le va a poner aranceles del 25% al fentanilo. Y yo dije, ¿qué? Cuando vi que lo dijo Javier Lozano, dije, ¿qué? Pero ¿saben qué es lo peor?
que cuando vi la publicación de Donald Trump me di cuenta que Javier Lozano lo único que hizo fue replicar la bestialidad que dijo Donald Trump en su propia publicación. Donald Trump también habló de poner aranceles del 25% al fentanilo. ¿De qué está hablando si el fentanilo no es un producto comercial legal que se transfiera a través de las fronteras de manera legal como para poderle poner aranceles o no? De verdad que está completamente esquiciado, y es muy raro que este nado sincronizado llegue a tal nivel, a ese nivel de irracionalidad, de poco sentido común, de poco intelecto, como para que a una declaración estúpida, completamente absurda, ridícula, y un error, un completo y total error de léxico y de todo, de lógica, de Donald Trump, por su edad, por su problema de salud mental, uno de sus seguidores, Javier Lozano, repita la misma tontería sin siquiera ponerse a analizar, pues que es una mentira, que es una cosa que no tiene ningún sentido. Pero como lo dijo su patrón, pues él lo repitió. Él simplemente repitió lo que dijo Donald Trump, a pesar de lo absurdo y lo irrelevante y lo ridículo, lo tonta de la declaración. Bueno, y el caso Canadá, ¿qué onda? ¿Qué pasó con Canadá? Bueno, pues Trump dijo que sería muy difícil alcanzar un acuerdo comercial con Canadá, porque resulta, dice Trump, que ese país anunció que reconocerá a Palestina como un estado. ¿Sí? Así como lo oyeron. Canadá tuvo la osadía de decir que va a reconocer a Palestina como Estado nacional, y pues eso hace que Donald Trump salga con la cosa de, no, pues se me hace que no vamos a poder alcanzar un acuerdo con ellos por decir eso. O sea, es increíble, no puede ni siquiera decir eso un Estado independiente, un país independiente, solidarizarse con Palestina, decir que debe de ser un Estado, porque sería castigado por Estados Unidos. Increíble. Bueno, afortunadamente México no lo ha dicho, y pues quizá no sé si se atreviera Donald Trump a decir lo mismo en el caso de México, como le dijo de Canadá. Si México osara decir lo mismo que Irlanda, que Canadá, que Noruega, que tantos países, que Colombia, de decir que Palestina debería ser reconocido como un país. Bueno, ¿y qué onda con Brasil? ¿Qué pasa con Brasil? Estados Unidos amenazó con imponerle 50% de aranceles, pero el presidente Lula de Brasil contestó lo siguiente: conocemos el poder económico de Estados Unidos, su poder militar y su tamaño tecnológico, pero eso pues no nos asusta. Y antes de pasar a otro tema les digo, bueno, ¿cuál es el meollo? O sea, ¿por qué Estados Unidos está amenazando tan bestialmente a Brasil? Bueno, uno, porque Brasil está en el BRICS, es parte esencial del BRICS, es un integrante muy importante del BRICS, y el BRICS está avanzando hacia la creación de una moneda común muy probablemente, o antes de eso, a comercializar, a hacer transacciones comerciales independientemente del dólar en sus propias monedas. Ya lo dije en una ocasión anterior, el rublo, el yuan y el real, ¿no? Creo que es el real, el de Brasil. Sí, creo que sí es el real. Bueno, no sé, en sus monedas. Entonces, esa es una de las cosas. A Estados Unidos no le conviene eso y quiere destruir como sea Brasil. O al menos su integración al BRICS, lo quiere sacar del BRICS. Por eso Donald Trump tuvo la osadía de decir, además de involucrarse en la política brasileña y de apoyar al expresidente brasileño que está preso por intentar un golpe de Estado. Sí, el presidente Bolsonaro, que fue acusado y que está sentenciado, que está en la cárcel en Brasil por hacer un golpe de Estado contra Lula, y que está totalmente pues, condenado por eso. Estados Unidos salió a defenderlo y a atacar al poder judicial brasileño, a criticarlo de que supuestamente es una cacería de brujas,
y es una cosa que no se puede permitir, el hecho de que le quiten sus derechos políticos a Jair Bolsonaro, cuando en realidad es un delincuente que intentó hacer un golpe de Estado en contra de su país, y por eso tiene bien merecida la cárcel, y que se le hayan quitado los derechos políticos por haber osado hacer un golpe de Estado en contra del presidente democráticamente electo. O sea, es increíble el grado de intromisión de Estados Unidos en la política brasileña. Lo que pretende hacer es tirar a Lula, es apoyar a un ex candidato presidencial que intentó un golpe de Estado. O sea, no se puede justificar esto, pero pues es el miedo que tiene Estados Unidos, se le hace así, de que Brasil, siendo como es y siendo lo que es y teniendo el poderío que tiene económico, la fuerza que tiene, y unido con Rusia y China en el BRICS, es algo que a Estados Unidos le pesa y le afecta muchísimo, y quiere que Brasil vuelva al redil como cuando estaba Bolsonaro. Bueno, hubo una detención en Tabasco, bueno, más bien una detención relacionada con Tabasco, ¿sí? Ustedes saben que se está persiguiendo, se está buscando con ficha roja a Hernán Bermúdez Requena, ese exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, del gobierno de Adán Augusto López Hernández y del capitán Merino, que entró en su lugar. Bueno, pues se tiene en la cárcel, ya se detuvo a un exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, pero no es Hernán Bermúdez Requena. ¿De quién se trata? Bueno, se trata de Víctor Hugo Martínez. Este señor Víctor Hugo Martínez fue también secretario de Seguridad Pública en Tabasco y ya está detenido. Y este señor entró al cargo al salir Hernán Bermúdez Requena. O sea, cuando sale Hernán Bermúdez Requena, ya después se va prófugo, ponen a este señor. Y ahora, ¿por qué lo detuvieron? ¿Por qué está preso este señor Víctor Hugo Chávez? Bueno, porque enfrenta cargos de violación y de abuso de autoridad. Él, por ejemplo, renunció a su cargo en Tabasco como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana el 15 de febrero. Y al salir de Tabasco de su cargo, en el que, les digo, había sustituido a Hernán Bermúdez, fue nombrado coordinador de la Guardia Nacional en Colima. Imagínense, este señor es un general, Fue nombrado coordinador de la Guardia Nacional en el estado de Colima, y 2 meses después de haber sido nombrado para ese puesto, pues fue destituido. Ya seguramente había investigaciones en su contra y lo destituyen de ese puesto en la Guardia Nacional, afortunadamente. Pues ya está en prisión preventiva. Pero lo que me llama la atención a mí es que este señor está en prisión preventiva desde junio. Ya estamos pues, prácticamente en agosto, está terminando julio. Si está preso desde junio, la pregunta es ¿por qué dar a conocer este dato el día de hoy? Hasta en el periódico de aquí de Tabasco, en la portada, salió el dato, salió la información. Y en todos los medios, lo vi en medios nacionales, en Televisa, en otros, en Imagen, dieron a conocer el dato el día de hoy. ¿Por qué lo dieron a conocer hoy si este señor está detenido en prisión preventiva desde junio? A mí me llama la atención, pero bueno, no sé, no quiero ser mal pensado. Y bueno, el último tema que traemos para ustedes el día de hoy es el final de Alito Moreno. Alejandro Moreno, pues resulta que pues se le acabó el tic-tac, se agotó, la alarma sonó, el reloj de arena pues se consumió, y Alito Moreno va a volver a viajar a Estados Unidos, lo dijo con Ciro Gómez Leiva, pues a acusar al expresidente Andrés Manuel López Obrador, al exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández. Ya saben ustedes, ya saben la máxima del PRI y del PAN. ¿No saben cuál es la máxima? Bueno, es una máxima de un programa que fue muy famoso durante muchísimos años en México, que es El Chavo del Ocho. Si ustedes alguna vez vieron El Chavo del Ocho, incluso en las caricaturas, que ya después salieron, se acuerdan
de esta expresión tan famosa que decía, acúsalo con tu mamá, Kiko. ¿Se acuerdan? Bueno, pues es la estrategia del PRI y del PAN. Todo lo que tiene que ver con la 4T, con Morena, con el expresidente López Obrador, con la presidenta Claudia Sheinbaum, los del PRI, los del PAN, los de la oposición en México, tienen esta estrategia del Chavo del Ocho de irlos a acusar con su mamá. ¿Cuál es la mamá? En este caso del PRIAN, pues la mamá es Estados Unidos. Es el complejo industrial militar de Estados Unidos, sus patrones están allá. Entonces, la máxima de ellos, el principio de ellos es ir a acusarnos, ir a acusar a la izquierda, ir a acusar al gobierno, ir a acusar al presidente, ir a acusar a todos los que pues gobiernan este país con los extranjeros. Más allá de que eso es una clara traición a la patria, evidente. Pero ese es el principio de ellos, es la máxima, es la estrategia de Alito, es la estrategia del PRIAN, siempre esto de irlos a acusar con su mamá. Como Kiko, ¿se acuerdan que Kiko acusaba todo, cualquier cosa, iba y acusaba al Chavo, acusaba a la Chilindrina, acusaba a quien fuera con su mamá, con la no muy popular doña Florinda? Bueno, pues tampoco es muy popular la doña Florinda Naranja, que está en Washington, Donald Trump, y pues de todas formas, no siendo popular, allá va Alito a acusar al presidente López Obrador, a la presidenta Claudia Sheinbaum, a todos los integrantes de la 4T, con sus patrones, con sus reyes, con sus amos y señores. Pero ¿saben qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué hace esto Alito? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué se va a Estados Unidos a hacer esto ahorita, precisamente ahorita? Pues lo que pasa, amigos, es que mañana empieza el proceso para su desafuero en el Congreso. El Congreso ya tiene, lo hicieron, lo pospusieron muchas veces, pero mañana se llega a su fin, digamos, se concluye el periodo de espera que se había postergado muchas veces y mañana ya se va a tener que empezar el proceso de desafuero contra Alito Moreno. Todas las pruebas están ahí, todas las quejas y todas las investigaciones están ahí, todo lo que presentó la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, está ahí para el análisis y el Congreso tiene todo y ya está la fecha acordada para el día de mañana. Entre las incongruencias, y entonces así le va a ir, por eso es que se va huyendo. Vamos a terminar el en vivo del día de hoy con las incongruencias de Alito Moreno. Digo, como todos los que son parte del neoliberalismo y de los gobiernos anteriores, que tienen una gran cantidad de pruebas sobre ellos que pesan sobre su cabeza de enriquecimiento ilícito. Aquí les voy a mostrar algunos de Alito Moreno. ¿Cómo diablos compró una mansión de 300 millones de pesos? Con el salario que ha tenido como diputado, como senador, como presidente de partido, como lo que ustedes digan y manden. ¿Cómo pudo comprar una mansión de 300 millones de pesos? Que además no es la única, digo, seguramente tiene propiedades allá en Woodlands, en Texas, como sus cuates, pero lo que se le puede comprobar, al menos en México, una mansión de 300 millones de pesos. Pero no solo eso. Como decía el gran Chicoche, Ken Pompó, su McLaren, un auto de colección carísimo, McLaren, o su Lamborghini hecho a mano, hecho a nivel por solicitud personal, un Lamborghini completamente hecho a nivel personal, exactamente como él lo pidió y para él exclusivamente, un McLaren y un Lamborghini. Entonces, como decía Chicoche, Ken Pompó, una habitación climatizada solamente para mantener 400 relojes de lujo. Yo no tendría idea de que los relojes tuvieran que estar en clima, pero tiene solamente para mantener sus relojes una habitación climatizada las 24 horas para mantener 400 relojes de lujo. ¿Será que le dé la vida para usar 400 relojes de lujo? ¿Quién puede usar
¿quién puede tener para usar realmente 400 relojes de lujo? Así son algunas personas, ¿no? De ese tipo que llegan ahí y se quieren volver locos, se enriquecen ilegalmente y hacen este tipo de cosas. También tiene perreras con aire acondicionado. No está mal que los perritos tengan su aire acondicionado. Si viven adentro de la casa de uno y uno tiene el aire acondicionado, pues ellos también pueden gozar del aire acondicionado, ¿por qué no? Pero lo extraño aquí, bueno, un poco extralimitado es que independientemente de él, independientemente de su casa, los perritos tienen en sus propias casas, en sus propias perreras, sus aires acondicionados. También tienen, aquí esto no me llama la atención a mí, nunca, o sea, ninguna de estas cosas me llamaría la atención, pero bueno, tiene una colección de balones de fútbol americano autografiados por jugadores de la NFL y debe ser una colección bastante grande. Eso es algo que, la verdad, nunca me ha llamado la atención el fútbol americano, no sé ustedes, me imagino que a muchos sí, porque incluso viven en Estados Unidos muchos de mis amigos que aquí nos visitan, y a lo mejor les gusta el fútbol americano, pero a ustedes se puede imaginar cuánto puede costar tener una colección de balones autografiados por jugadores de la NFL, y no ha de ser chica la colección. Bueno, pero de su viaje a Europa, me refiero al viaje de Alito, de su reloj de 9 millones, que ya les presenté en una ocasión anterior, en un en vivo anterior. Imagínense, tiene 400 relojes de lujo, solo uno, el que se le vio en este video en Europa, cuando estaba de vacaciones, cuesta 9 millones de pesos. Imagínense tener, yo tengo estas pulseras, que las hizo mi esposa. Imagínense tener en esta parte 9 millones de pesos cargándolos ahí en la muñeca. Digo, cada quien con lo que se envicie, cada quien lo que gasta su dinero. Además de que no es su dinero, déjenme decirles que ese dinero pues no es como que sea que se lo haya ganado con el sudor de su frente, y muy probablemente es el resultado del enriquecimiento ilícito y de muchas actividades fraudulentas y de delitos de todo tipo. Pero bueno, en fin, de todo esto, la poposición, como dice mi querido Tenax Vite, que ya se está riendo por aquí, ya para que tú te rías más, utilizo tu expresión, la poposición, pues de esto no habla, ni los chayoteros, ni los opositores en general, estos no hablan. Tampoco hablan de las vacaciones de Ricardo Anaya, de Ricky Riquín Profugín en Estados Unidos. De eso obviamente no hablan, no les gusta hablar, pero eso sí, de la 4T y de cuando se dan su buena vida y se van de vacaciones, se han estado yendo de vacaciones, ahí sí hay que seguir a los de la 4T y atacarlos y criticarlos. ¿No son de verdad cínicos? Pues ellos siempre han estado así, siempre han sido así. Lo que llama la atención es que algunos miembros de la 4T también se quieran dar la gran vida o gastar su dinero en ese tipo de cuestiones de viajes. Digo, toda proporción guardada, ¿no? Cualquiera de los de Morena o de la 4T que han viajado en sus vacaciones a Europa, pues no creo que ninguno tenga un Lamborghini o un McLaren o 400 relojes de lujo o un reloj de 9 millones de pesos o una casa de 300 millones de pesos. Digo, igual y se fueron como Noroña, como Mario Delgado, como varios más, pues se gastaron su dinero en su viaje que habían ahorrado, y pues sí es su dinero y se lo ganaron, ahora sí que con su dieta, como diputados, senadores, pues allá su dinero, ¿no? Cada quien. Como dijo la presidenta, pues tienen derecho, no se les puede decir que no son libres de hacerlo. Claro, sí manda eso un mal mensaje, pero los de la oposición de verdad son cínicos, porque pues a ellos nunca los criticaron por eso, por todo lo que estoy diciendo de Alito, y siguen sin criticarlos. Ellos sí tienen el derecho de hacerlo, tienen el derecho de vivir la vida grande, la vida loca, de enriquecerse a costas del erario, de tener privilegios y posesiones que no les corresponden ni de las que adquirieron ilegalmente, de gastarse la gran vida. Eso sí, eso no es problema, eso no hay que ventanearlos, no hay que decirles nada, hay que dejarlos que lo hagan porque tienen el derecho. Fíjense qué simpáticos, ¿no? Qué simpáticos son, qué chistositos. En fin, esta es la información de esta semana. Vamos a dejar lo que quedó pendiente para el lunes, ya no nos da tiempo, de lo que mencionaron los aliados, estos aliados del Partido Verde
de Ricardo Salinas Pliego, del dueño de TV Azteca, en contra de Adán Augusto López Hernández, que la verdad sí está feo, la verdad sí está feo, porque pues siguen saliendo cosas no muy buenas de Adán Augusto y de gente relacionada con el grupo de Adán Augusto. Yo creo que ya es importante irle, en este caso a Adán Augusto, irse remojando la barba antes de que se la corten, porque pues yo creo que ya se le está cortando el tiempo, ya el reloj viene sonando, viene contando, así como con Alito, y la verdad yo no le auguro un futuro muy promisorio a Adán Augusto, Y si acaso no se procede, o no se le saca de la jugada política, mira, hay uno que se llama Enrique Peña Nieto, ¿no? Pues imagínense, se puso así. No, pues no te voy a seguir, mi querido amigo, aunque me estás siguiendo, bueno, pues si te llamas Enrique Peña Nieto y me sigues, bueno, en fin, a lo mejor es un chascarrillo, a lo mejor es una ironía, a lo mejor es sarcasmo, no sé, en fin. Bueno, pues les digo, sí es un poquito fuerte la cuestión que tiene Adán Augusto contra él, y yo creo que se debería de poner vivo, y debería de renunciar al fuero que tiene constitucional, y presentarse ante la justicia, dar la cara, porque sí le mueve el piso a Morena, sí afecta a la 4T el hecho de que un miembro importante, un miembro muy, muy importante dentro de la dirigencia del grupo de la 4T, pues esté en la lengua de todo el mundo y esté siendo tan criticado con buenas razones, con, la verdad, sospechas, pues la verdad, importantes. Y sí ha dado la cara y sí ha declarado cosas, pero no ante la autoridad, ante los medios, y de manera, la verdad, bastante simple, bastante patética, no muy completa. Y les digo, lo más sensato es que renunciara al fuero y entonces sí se presentara. Ojalá y sí esto trascienda a un nivel mayor, de que se logre algo con este señor, sacarlo de la jugada. Ojalá, si es que tiene algo que ver, se haga justicia también, porque sí es importante marcar un alto, o sea, que quede un borrón y cuenta nueva, que se vea que hay justicia, que se vea que no se puede dar protección a nadie, como ha dicho la presidenta. Aquí no hay impunidad para nadie, o sea, tiene que haber congruencia con ese tipo de cuestión. Pero bueno, independientemente de todo esto, que yo creo que ya es, les digo, tic-tac, tic-tac, tic-tac para Adán Augusto, yo creo que por lo mismo su carrera política pues ya valió queso. Sinceramente ya no creo que tenga una carrera política en lo absoluto, y yo creo que esto es algo bueno, como quiera que sea, es algo bueno para el movimiento, porque pues, con esos cuates, ¿para qué quieres cuates, no? O sea, con este tipo de personajes dentro del movimiento, o con Ricardo Monreal también, yo creo que ya lo que tiene que hacer Morena es hacer una purga, la verdad, una limpia, porque ese tipo de personajes, ese tipo de valores o antivalores, la verdad no son deseables, no son algo de lo que podamos estar orgullosos, o lo que se pueda permitir que siga en el movimiento, porque si no la crítica va a seguir, y la verdad va a ser cada vez peor. Hay que tener congruencia, los principios de Morena se tienen que mantener, se tienen que defender, y los integrantes del movimiento tienen que tener bien claros y los principios del movimiento, o sea, los tienen que cumplir a cabalidad. Y no es poca cosa, no es la austeridad republicana, no es cualquier cosa. No puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre, no es nada más una expresión, es una forma de ser, es una forma de vivir, es un compromiso con el servicio a la gente, y tienen que recordar todos los que están en la política del lado de la 4T, que son servidores públicos, que no está el pueblo para servirlos a ellos, sino que ellos están para servir al pueblo. Tienen que recordar los valores y toda la enseñanza que dejó el presidente López Obrador dentro del tiempo que pasó por la presidencia, y los que mantiene y sí lleva a cabo a la práctica la presidenta Claudia Sheinbaum. Al menos ella, al igual que el presidente López Obrador,
llevan a cabalidad estos valores y estos principios y no los ofenden, no los traicionan. Así que ni robar, ni engañar, ni traicionar al pueblo, eso es algo que debe de mantenerse muy claro en todos los miembros de la 4T. Vamos a ver qué pasa con Adán Augusto, y esto, les digo, esto de los ataques a él, los vamos a presentar el lunes. Así que muchas gracias a todos por sus regalos, muchas gracias por los likes, ya saben, tap en la pantalla, gracias por todo eso, gracias a todos los que estuvieron ahí, y por supuesto les recuerdo que vayan al canal de YouTube, Somos la 4T Noticias, para que ahí se suscriban y pues tengamos un mayor número de suscriptores. Así que gracias a todos los que estuvieron aquí, muchas gracias, descansen, pásenla bonito el fin de semana y nos vemos con más información obviamente el próximo lunes. Cuídense mucho, buen fin de semana, hasta el lunes, bye bye. Tenemos que ir a comprar el stevia.